Hola chicos, soy Kazuki Teorías y antes de empezar quiero invitar a los nuevos o los que no lo han hecho a dar like, comentar, compartir y a suscribirse para no perderse ningún otro video. Ya por último, para los que quieran un saludo háganmelo saber en los comentarios, mis redes sociales estarán en la descripción, y si tienen una sugerencia de algún fanfic que quieran que hagan o para esta historia háganmelo saber en Twitter o aquí mismo en los comentarios. Ya sin más empecemos. Renuncia de derechos. Tanto Boku no Hero Academia así como Spider-Man y personajes de Marvel Comics, al igual que la música no son de mi propiedad, todos los derechos a sus respectivos creadores. Puerto de Dios, pienso en silencio. La madrugada se vuelve mañana. ¿Qué traerá el destino ahora que el día que tanto esperaba llegó? He olvidado su rumbo por la ciudad donde siempre llora el cielo. Es un lugar de este mundo que no tiene valor. ¿Acaso yo soy el extraño? Lo dices porque vivo persiguiendo un sueño. Siempre buscaré una forma para poder ser mejor. Creo en el sueño y mi decisión. Pero ¿por qué? Aún siento que no lo lograré alcanzar. Sigo atrapado en este conflicto. Aunque lo pienso, nunca rendirme. Soy un pequeño viajero sin rumbo con campanas que indican mi norte. Para ese rumbo que me dispara. Sigo corriendo y puedo estar. Seguiré adelante mi camino por vencer. Finalmente este día llegó. Capítulo 2. Nace Spider-Man. Unos días habían pasado, y a pesar de no haberse recuperado al 100%, nuestro peliverde podía decir que se sentía mejor. Gran parte de esto fue gracias al apoyo de sus amigos, Flash, Harry y Gwen, y cuando le fue a agradecer su apoyo, ella se quedó sonrojada con una sonrisa un tanto boba por la mirada que le dirigió su brócoli, según ella. Por otro lado, Izuku se mantenía pensativo en su habitación recordando la última conversación que tuvo con su tío Ben. Vaya Izuku. Jeje, siempre que te veo me acuerdo de aquella noche. Y siempre pienso que tuve mucha suerte en encontrarte, empezó el tío Ben sonriendo al igual que a Izuku, quien pensaba lo mismo. No sabría qué hubiera sido de él si no se hubiera encontrado con su tío Ben. Escucha Izuku, no importa qué pase, estoy seguro de que lograrás ser el héroe número 1, ¿quieres ser un héroe verdad? Preguntó el tío Ben sonriendo recibiendo un asentimiento de Izuku, quien estaba conmovido. En ese caso quiero que sepas que tienes todo mi apoyo, así como el de la tía Mei. Y siempre ten presente una cosa. Y es que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, terminó de decir el tío Ben con algo más de seriedad. Al recordar esas palabras solo pudo comenzar a llorar nuevamente mientras un pensamiento le llegaba a su mente, eso es. Seré un héroe. Pero no puedo esperar hasta la UA, tendré que convertirme en un vigilante. Aunque sea ilegal, bueno da igual, pensaba el peliverde secándose las lágrimas y sentarse en su escritorio. Necesitaré un traje. Con eso último dicho puso manos a la obra, pudo perfeccionar sus lanzadores de telarañas que quedaron un poco robustos para su gusto, pero no era nada que no pudiera mejorar más adelante. También en un cuaderno empezó a bocetar diversos trajes, con diferentes diseños, incluso empezó a diseñar un logo con la forma de una araña, pero a pesar de que ya tenía la idea de su traje, no tenía los recursos suficientes para hacerlo, así que dirigiéndose a su armario buscó cosas que podrían ayudarle. De momento, a hacer un traje casero en lo que terminaba el traje definitivo, así pasando la semana completa entre que iba a clases, acompañaba a su tía a hacer las compras, salía con sus amigos y terminaba su primer traje. Soy consciente de que esto es una tontería. Aún así lo haré, dijo el peliverde encima de un edificio de cuclillas, vistiendo unos pantalones negros, tenis de bota negros con rojo, unos guantes negros sin dedos, una camisa de manga larga ajustada igualmente negra.
En sus muñecas se veían sus lanzadores y encima una sudadera roja con las mangas arremangadas hasta los codos con un bordado negro en forma de araña en el pecho, mientras su rostro lo cubría con un paliacate rojo con patrón de telaraña hasta la nariz. La capucha de la sudadera se la subió para que cubriera su distinguido cabello verde, en su mayoría, y encima usaba unos gogles con el visor amarillo para cubrir sus ojos. Mirando la ciudad de Tokio tenía que admitir que la vista era espectacular. Sin perder tiempo, se lanzó del edificio en caída libre para que después de unos segundos, disparara una telaraña que se conectó en un edificio, empezando a balancearse por las oscuras calles de Tokio. Por suerte ya había practicado un poco con unas cadenas, porque si no ya se hubiera estrellado contra algo. El peliverde pasó por encima de unos callejones y se dio cuenta que estaban asaltando a un señor. Rápidamente se colgó en la pared, que estaba detrás de los ladrones haciendo uso de su camuflaje, para seguido ponerse detrás de los tipos malos y rápidamente noqueó a uno sin dejar reaccionar a los otros dos. Les disparó una telaraña a cada uno pegándolos a la pared, luego también dejó pegado al que había noqueado al piso. Terminando su labor se acercó a la víctima. Señor, ¿se encuentran bien?, preguntó Spider-Man. Sí, gracias, pero ¿quién es usted?, preguntó el señor al enmascarado. Yo soy su amigable vecino Spider-Man. Ahora llame a la policía, dijo el vigilante para subir por las paredes hasta el techo de un edificio, perdiéndose entre la oscuridad de la noche. Pasaron 4 meses desde que comenzó la carrera de Izuku como vigilante, y se podría decir que se había vuelto algo famoso. Spider-Man era tanto odiado como aclamado, especialmente era odiado por muchos héroes y la mayoría de villanos, pero soy amado y respetado por la población civil. Al parecer las personas que había salvado a lo largo de este tiempo han hablado maravillas del amigable vecino, eso o les encantaban sus chistes. Esto último solo lo creía nuestro peliverde. Desafortunadamente a lo largo de este tiempo seguía usando el mismo traje casero, pero su traje final ya estaba casi terminado gracias a que ha estado trabajando de forma independiente como fotógrafo para uno de los periódicos más importantes de la ciudad. E irónicamente el editor en jefe del Daily Bugle es la persona que más odio le tiene. Su nombre era J. Jonah Jameson, aunque el peliverde solo le decía JJ. Desde la primer fotografía que Izuku le entregó a JJ se dio cuenta que este llevaba una especie de campaña de desprestigio contra él o Spider-Man, aunque él no lo sabe, claro está. Mientras que por el lado de Norman Osborn, este ha tenido éxito en su empresa, no solo consiguió el contrato con el general Tanaka, sino que ya tienen garantizados 3 contratos más con diversas organizaciones. Estaba en una reunión con la mesa directiva informando las noticias con gran regocijo en su voz, pero esa sonrisa se borró cuando una de las principales cabezas de su empresa habló. Vaya noticias, Norman, estupendas, es por eso que venderemos la compañía y la sucursal de Tokio pasará a otra empresa, informó serio sorprendiendo a Norman aunque no lo reflejó tratando de conservar la calma. ¿Qué?, exclamó Norman confundido. El profesor David Shield está en una investigación un tanto interesante y se está expandiendo fuera de Island. Hicieron una oferta que no podemos ignorar, informó el concejal. Si Norman no odiaba al profesor antes, ahora lo quería muerto, pero no podía explotar en este momento. ¿Y no me dijeron?, preguntó nuevamente Norman serio. Lo que menos quieren es una lucha de poderes, o destruiría la fusión, terminó el concejal sosteniendo su taza de té serio cuando fue secundado por uno de sus compañeros. No hay trato si tú te quedas, el comité espera tu renuncia en 30 días, informó el hombre quien estaba en silla de ruedas. No pueden hacerme esto a mí. Yo inicié esta compañía. ¿No saben cuánto he sacrificado? Tras el grito lleno de ira, Norman vio como nadie estaba dispuesto a apoyarlo. El castaño con su mirada desesperada volteó a ver al hombre en silla de ruedas. Max, por favor, pidió el empresario con la voz algo cortada. Norman, el comité es unánime. Anunciaremos la venta después del Festival de Unión Mundial. Lo siento, habló el identificado como Max tratando de calmar a Norman, cosa que claramente no funcionó y más con lo que el cabeza principal diría. Estas fuera Norman, dijo con un tono serio pero con una intención de superioridad mientras Norman veía hacia la nada totalmente consternado. ¿Suponen eso?, fue el último pensamiento de Norman antes de acabar la reunión.
Era fin de semana y en el centro de la ciudad de Tokio se llevaba a cabo el tan esperado Festival de Unión Mundial. Las risas y la felicidad predominaban en el lugar, con familias disfrutando del festival así como amigos y parejas, acompañado de música y comida. El lugar en lo alto era adornado por globos gigantes, entre ellos el de un panda, un canguro y el principal, el del mundo mismo, entre otros, y entre la multitud se encontraba Izuku Parker, que a diferencia de la mayoría de gente se encontraba tomando fotografías para JJ. Entre ellos sacó a varios héroes que estaban en el lugar, la mayoría solo estaban para disfrutar del festival, como la heroína novata Moon Lady, Kamui Wops y demás personajes que claramente no tenían intenciones de ejercer de héroes por este día. Izuku estaba muy atento y si bien aún era fan de algunos héroes y quería ir a pedir algunos autógrafos, sabía que no era el momento para eso, así siguiendo tomando fotografías hasta que enfocó a un par de mujeres que leían un periódico con un titular en particular: La Tierra del Sol naciente le teme a la picadura de una araña, siendo ilustrada por una de sus fotografías, frustrándolo un poco por las insistencias del periódico por desprestigiarlo. Sin darle más vueltas siguió tomando fotos hasta que enfocó su cámara en lo alto de uno de los edificios, viendo a mucha gente importante, entre ellos militares, empresarios y algunos héroes retirados que solo reconoció a algunos pocos. Aunque lo raro era que no veía a All Might, creyó que se presentaría en un evento de esta magnitud, aunque internamente agradeció esto, pero sus pensamientos se cortaron cuando a través de la cámara vio a su mejor amigo Harry Osborn hablando con una chica muy linda de una cabellera rubia. La verdad me sorprende verte en un evento así, Melissa, diría Harry con algo de formalidad a la chica, que sonrió levemente. Bueno Harry, este evento es muy importante para mi padre, tenía que estar aquí. Aunque aún me sorprende que nuestros padres se unan para un futuro mejor, contestó con entusiasmo la bella chica, quien tenía piel pálida, con una altura ligeramente superior a la media y una cara bastante redonda. Tiene el cabello rubio ondulado que llega hasta la mitad de la espalda, dos piezas más cortas que deja sobre los hombros, flequillo lateral que enmarca su rostro, ojos azul agua con pestañas superiores notables, algunas ligeramente más largas que se extienden a cada lado y pronunciadas más abajo pestañas. Esta no era otra que Melissa Shield, la única hija del profesor Shield, quien también se encontraba en el festival, aunque estaba dentro del edificio hablando de negocios. La pequeña conversación de ambos jóvenes se vio interrumpida cuando Harry vio por el balcón y vio al peliverde Parker, algo que lo asustó un poco porque pensaba que su amigo malinterpretaría las cosas. Melissa, ¿me harías un favor? Olvide mi copa adentro, vamos, pidió el joven Osborn, a lo que la chica asintió acompañando al pelinegro. Por su parte Izuku se quedó riendo levemente por la situación, al menos hasta que su sentido arácnido se activó alertando al peliverde, quien empezó a ver para todos lados buscando la amenaza hasta que la atención de todos fue llamada por el sonido de un objeto volador que surcaba los cielos. ¿Qué es eso? ¿Lo nuevo de este año?, preguntaron con cierta confusión y gracia dos de los miembros del comité de Oscorp, al menos hasta que el objeto se acercó lo suficiente como para que se alarmaran. Nuestro planeador, alertó el principal miembro, aunque el resto del público le pareció una atracción más del festival. Harry y Melissa se acercaron al palco y ambos estaban confundidos de lo que era el objeto volador. Izuku, no queriendo perder más el tiempo y teniendo su sentido arácnido activo, se fue del lugar para colocarse su traje de héroe. Mientras el sujeto en el planeador seguía sobrevolando el lugar, maravillando al público, al menos hasta que se dirigió a los palcos, riendo, lanzando una bola de calabaza que al instante explotó debajo del palco, comenzando el caos, los civiles comenzando a correr. Los pocos héroes que se encontraban en el lugar, algunos eran tan cobardes que corrieron, mientras otros priorizaron la evacuación de los civiles. Kamui, sin querer que alguien saliera herido, salvó a dos civiles, sin que se dieran cuenta, antes de que un pedazo de escombro les cayera encima, siendo evacuados por Moon Lady. Una de las explosiones había dañado la estructura del palco, dejando atrapados a los miembros del comité de Oscorp, y del otro lado a Melissa Shield, que al ser mucosa y no podía hacer nada. Ayúdame Harry, gritó la rubia asustada, a lo que el joven se levantaba del suelo cuando vieron que el sujeto llegó al palco nuevamente sobre su planeador. Melissa, gritó Harry intentando llegar donde ella, pero una roca golpeó su nuca y cayó noqueado.
Melissa viendo esto se asustó y más cuando escuchó unas turbinas detrás de ella y ver al villano elevarse junto a ella viendo que portaba un traje de vuelo blindado verde con toques morados con un casco alargado con lentes amarillos parecido a un duende. Hola preciosa, dijo el villano con una voz un tanto seductora y burlona alarmando a Melissa hasta que alguien gritó, es Spider-Man. El villano al escuchar eso volteó solo para recibir una doble patada del héroe derribándolo de su planeador cayendo sobre una carpa, mientras que su planeador fuera de control salió volando atravesando el globo del planeta Tierra cayendo. No puede ser, dijo Spider-Man yendo para salvar a un niño que se había paralizado del miedo y entregándoselo a su madre. Por otro lado el villano se levantó como si no hubiera recibido daño. Quédese donde está villano, dijo un héroe menor acompañado de algunos oficiales de policía. Me rindo, gritó el villano alzando las manos. Vamos asqueroso duende, reclamó el héroe intentando arrestarlo pero de inmediato recibió un poderoso golpe del duende para seguido recibir a los oficiales y golpearlos quitándoselos de encima hasta que escuchó un grito y vio al vigilante Spider-Man aterrizar frente a él e intentar un golpe directo al rostro que fue detenido por la mano del villano. Impresionante, se burló el villano para darle una patada en el pecho del héroe lanzándolo volando por la fuerza estrellándose en un poste de luz. Sin perder tiempo el duende llamó a su planeador poniéndose nuevamente en vuelo para seguido enfocarse en el vigilante. De su transporte sacó dos pistolas y empezó a disparar viendo como el héroe corría hasta que lanzó un misil obligando a Spider-Man a elevarse con sus telarañas hasta quedar encima de uno de los globos gigantes y que este escuchase un grito de ayuda de parte de Melissa. Ya voy jovencita, gritó el arácnido para que sin querer perder tiempo empezó a saltar de globo en globo aunque su camino fue cortado por el duende que lo embistió con su planeador ambos estrellándose por encima del palco. Al ver esto Melissa tuvo que cubrirse con su mano su rostro de los vidrios que cayeron sobre ella. Desde abajo el profesor Shield estaba alarmado, había podido bajar ayudando a unas personas que llevaban a Harry con ellos pero cuando se dio cuenta de que su hija estaba atrapada quiso volver a subir pero los héroes no se lo permitieron y ninguno había ido a salvar a la joven porque no tenían dones útiles, o porque no traían su licencia, como el caso de Kamui y Moon Lady. De vuelta con Spider-Man, el duende aprovechó para estrellar la cabeza del arácnido en lo que quedaba de ventana terminándola rompiendo. Lo siento amigo, pero yo no bateo para ese lado, dijo para seguido el héroe dar un codazo hacia atrás para quitarse al duende pero este lo había bloqueado solo para recibir un segundo golpe aturdiéndolo y permitir que el arácnido se volteara pero el villano le dio un golpe en el estómago sacándole el aire a Izuku seguido de recibir dos golpes más en su rostro haciéndolo caer del planeador terminando en el palco. El héroe volteó a la chica rubia, resiste, el vigilante le hizo saber que pronto iría por ella si no fuera porque su instinto arácnido se activó viendo al duende reír mientras descendía con su planeador listo para seguir con el combate y dispararle, pero el arácnido queriendo ya salvar a la chica le lanzó una telaraña a los ojos del casco y de inmediato se puso debajo del planeador. Esto parece importante, dijo el arácnido arrancando algunos cables haciendo que el transporte del duende tuviera fallas yéndose de control. Nos volveremos a encontrar, Spider-Man. Gritaba el duende a lo lejos yéndose del lugar pero el vigilante no tuvo tiempo de descansar cuando se percató de que Melissa cayó del palco. Sin dudar Izuku se lanzó tras ella y afortunadamente a mitad de camino la alcanzó lanzando una telaraña al palco frenó su caída poniéndola a salvo. Y listo señorita aquí es su parada, dijo Spider-Man ya pudiendo suspirar con alivio. Melissa por su parte vio que su héroe tenía uno de los gogles roto dejando ver un ojo esmeralda así como la sudadera estaba algo maltratada. ¿Quién eres tú? Preguntó la chica un poco asustada. ¿Tú sabes quién soy? Contestó el arácnido confundiendo a la chica. Tu buen vecino, Spider-Man, terminó el vigilante para de inmediato lanzar una telaraña e impulsarse de un salto yéndose del lugar antes de que los héroes intentaran arrestarlo acompañado de los aplausos y aclamaciones de la mayoría de los civiles que seguían en el lugar. Melissa solo se quedó viendo a su héroe desde lejos para que su padre llegara con ella abrazándose y tranquilizándose. Al día siguiente Izuku se encontraba en su cuarto, viendo en su mano sus gogles. Rayos ese elfo me debe unos gogles nuevos, murmuró el peliverde suspirando derrotando, aunque su voz, esa risa.
Quien quiera que sea debo de atraparlo cuanto antes, pensó el peli verde antes de agarrar su cámara que tenía a un costado, pero primero debo ir a entregar estas fotos, fue su último pensamiento antes de cambiarse colocándose una sudadera blanca con la palabra Plus Ultra en ella y unos pantalones de mezclilla para seguido despedirse de su time y salir de casa rumbo al periódico. Mientras tanto en un penthouse se encontraba Norman Osborn sirviéndose un trago de licor para calmar sus nervios, cuando de pronto escuchó una risa llena de locura buscando al responsable con la mirada. ¿Hay alguien ahí?, preguntó Norman confundido ya que según él se encontraba solo, después de todo su hijo se encontraba en la escuela. ¿Alguien?, preguntó la siniestra voz con burla. ¿Quién dijo eso?, volvió a preguntar Norman. No te hagas el inocente conmigo. Siempre lo has sabido, contestó la voz a lo que el empresario buscaba con la mirada recorriendo su sala. ¿Dónde estás?, pidió saber el Osborn mayor. Sigue el escalofrío que te recorre la espina, contestó misteriosamente la voz mientras Norman buscaba con la mirada recorriendo las máscaras exóticas que tenía ahí. Aquí está. No logro entender. ¿Creíste que era una coincidencia? Tantas cosas buenas pasándote a ti, todas a ti, Norman. ¿Qué quieres?, preguntó Norman ya empezándose a asustar. Decir lo que tú no dices, hacer lo que tú no haces. Desaparecer a los que se te interponen, respondió la otra personalidad levantando un periódico llamando la atención de Norman, quien volteó a ver directamente el titular leyendo: el comité Osborn asesinado, los miembros del comité. Tú los mataste, acusó Norman en voz baja para ser interrumpido por la otra personalidad. Los matamos. Esto confundió al científico quien ya estaba entrando en pánico. ¿Olvidaste el accidente en el laboratorio?, le recordó sonriendo al ver la cara de Norman cambiar, y dándose a conocer como la personalidad del Duende Verde, los potenciadores de desarrollo, se dijo a sí mismo el castaño sorprendiéndose. Bingo. Yo, tu creación maestra, brindándote lo que siempre has querido. Poder más allá de tus sueños más remotos y es solo el principio, decía la voz del Duende Verde viendo la mirada llena de miedo el doctor. Solo una persona se ha interpuesto. Oh, imagina si se nos uniera, propuso el duende a lo que Norman se dio cuenta que se está refiriéndose a Spider-Man. Fin del capítulo.